Bien, este problema es una de las tantas verdades que están asociados a la industria agroindustrial, donde la mayor parte de las veces es una de las grandes incógnitas seleccionar el tipo de fertilizante. Para nadie es un secreto que el aporte de nitrógeno en el suelo es supremamente necesario para que de cierta manera el rendimiento de los cultivos sea el más óptimo. Ustedes saben que el aire es más nitrógeno que oxígeno, un 79% más, pero básicamente el suelo no lo toma del aire, sino que hay un proceso complejo que se conoce como el ciclo del nitrógeno. ¿Lo has escuchado alguna vez? Bueno, de todas maneras, el ser humano ha desarrollado ciertos compuestos químicos que permiten, de acuerdo al aporte de nitrógeno a los cultivos, precisamente determinar si van a tener prosperidad o no en ese rendimiento de producción. En este caso, tenemos un juego de sustancias que se usan como fertilizantes con sus respectivas fórmulas químicas y algunos nombres comerciales y aportan a la nitrogenación del suelo de acuerdo precisamente a la cantidad de nitrógeno que existe. La pregunta que nos hacen es cuál de ellas representa una mejor fuente de nitrógeno de acuerdo con su composición porcentual en masa. Entonces, básicamente todas son muy similares. ¿Alguno de ustedes ha visto la urea alguna vez? ¿No? Y de pronto el nitrato de amonio. El nitrato de amonio es un explosivo. ¿Sabían que tiene propiedades explosivas? Y de hecho, si, no me lo preguntan, pero ¿saben qué es el ANFO? ¿Han escuchado el ANFO? Es un explosivo y la base es el nitrato de amonio. Hay otro que, pues, si se dan cuenta, físicamente se parece mucho, solamente cambia la granulometría. Se conoce como guanidina, ¿ok? Es este que está aquí. Yo aquí referencio de donde saqué las fotografías para proteger los derechos de autor de estas personas. Y por último, el amoníaco, que por lo general, si está en forma anhidra, se vierte directamente hacia el suelo en forma de gas, o pues si está hidratado en disolución, entra al rejillo, digamos que tiene que ver con esta fertilización. Entonces, para resolver este problema, vamos a acudir precisamente a los conceptos de la composición porcentual de masas. Y técnicamente hablando, es tomar cada uno de la proporción de nitrógeno que tengamos en estos compuestos y compararlos. El que tenga mayor proporción, en mi concepto, sería el que daría una mejor fuente de nitrógeno, porque evidentemente por unidad de masa, si tengo de pronto, no sé, comparado con este dato, con este de acá arriba, si tengo un 1%, pero acá tengo un 10%, este me está dando el 9% más de nitrógeno con respecto a este. Es decir, que por unidad de masa voy a tener más nitrógeno presente en el suelo y por tanto me va a rendir más el dinero que invierto. Vamos ahí. Entonces, vamos a empezar con la urea. Primer paso ahí, vamos a darle aquí solución, sería básicamente determinar el peso molecular de esta fórmula química. El peso molecular no es más que multiplicar la masa molar de cada uno de estos elementos y en función de la proporción atómica que hay en la fórmula química, afectarlo por ese factor. Entonces veamos, en este primer evento tenemos al nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. ¿Estamos claros ahí? Listo, entonces tenemos nitrógeno, vamos a hacerlo de una forma muy didáctica. Nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Miren cómo es el mecanismo de solución de un peso molecular de un compuesto, que de pronto tiene un montón de elementos ahí y átomos asociados. ¿Cuántos átomos de nitrógeno ven en esta fórmula? Aquí en el nitrógeno hay uno, pero miren que en un paréntesis tengo un, que sería multiplicar este número por este. Estoy mirando el nitrógeno, ¿ok? El nitrógeno, si está solo, ¿qué significa? ¿Cuántos átomos tiene? Uno. Pero como tengo un paréntesis, dice que son dos, que sería 2 por 1. Es decir, que serían dos átomos. ¿Todos están enterados ahí? ¿Sí entienden eso? Muy bien, veamos entonces ahora la masa molar que tiene el nitrógeno. Vamos aquí en la foto de nuestra tabla periódica de referencia. Miren que tenemos ¿cuánto? 0,07. Muy bien. Ese mismo. 14.007 gramos mol. ¿Vale? En hidrógeno, ¿cuántos átomos ustedes ven ahí? Vamos 4, porque tengo 2 aquí en la parte interna de la unidad. Y miren que aquí tengo un 2, que sería 2 por 2, 4. 4 multiplicado por la masa molar que tiene el hidrógeno, que bueno, es muy sencilla, miren, 1,08. Entonces sería
1,008 gramos mol. Carbono. Ok. ¿Cuántos átomos de carbono hay aquí? 1. Muy bien. Y la masa atómica, perdón, masa molar que tiene el carbono aquí es 11. Muy bien. Sería 12,011 gramos por mol. ¿Ven? En el oxígeno, ¿cuántos ven? 1. ¿Sí lo ven? Y recordemos que es 15. Muy bien. Para hacerlo de una forma más didáctica, vamos a hacer las operaciones una a una. Entonces, básicamente es que me regalen la multiplicación de 2 por este número y así sucesivamente con las proporciones en mención. Perdón, 14,007. 28,0. Perdón, me equivoqué. En vez de decir 07, escribe por favor 007. Bien. Ahora vamos a hacer este caso para el 4 multiplicado por 1,008. ¿Eso debe ser cuánto? 4,032. Muy bien. Muy bien. Y este serían los mismos números, ¿no? ¿Cierto? 12,011 gramos mol y 15,999. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a sumar todos estos números que nos da. ¿Qué les dio? 60,061. 57. Te falta, no sumaste el 4 del hidrógeno. 28,019 más 4,030 Bien. 60,061. Te faltó creo que el 4 del hidrógeno. Multiplicaste la masa molar por 4. Listo. Entonces vamos a evaluar, según el peso molecular de 60,061, que tendría en este caso la urea, cuál es la proporción porcentual de nitrógeno que tiene. ¿Cómo se hace eso? Básicamente es entender el número, bueno, vamos a escribirlo de una manera más formal. El porcentaje que tenemos de nitrógeno en este compuesto es multiplicar la cantidad de átomos que tenemos de nitrógeno por su respectiva masa molar y dividirlo sobre el peso molecular o la masa molecular que tendría en este caso la urea. Vamos a escribirlo de una forma comercial, es bien conocida esta sustancia. Entonces, este ejercicio de multiplicar el número de átomos de nitrógeno por la masa molar del nitrógeno, ya lo hicimos aquí, en esta parte. De multiplicar los dos átomos, si ven que tenemos dos átomos de nitrógeno, ¿lo ven ahí? ¿Sí ven? Ese 2 multiplicado por la masa molar que salió en la tabla periódica, ¿me dio qué número? 28,014, ¿sí o no? Entonces, 28,014 gramos por mol dividido sobre el peso molecular que tiene el compuesto, que en este caso lo termino de copiar aquí y saben que lo tenemos que afectar por ciento. ¿Cuánto te dio? 46,35. Muy bien. ¿46 dices? Sí, 165%. Excelente trabajo. Muy bien, este es el resultado de mi estudiante. Vamos ahora a proseguir. Listo, ese fue el que tenemos para la urea, ¿no? ¿Qué tal si hacemos el del nitrato de amonio? Miren esta curiosidad, si ven que tengo el nitrógeno por acá y por acá. Hay que ir sucesivamente. No. O sea, Vamos a compararlo con ahí la no terminado. No, pero voy por aquí. Recuerden que voy a mirar cuál de todos tiene más porcentaje de nitrógeno. Entonces, NH4NO3, ¿sí lo ven ahí? Listo, entonces sería, vamos a copiarlo por acá, NH4NO3, ¿vale? Peso molecular de esa sustancia. Recuerden que es lo mismo de siempre, voy a hacerlo en esta parte. NH, voy a ir como los están mencionados en la fórmula química. NH, otra vez N y por último una O. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Pregunto, en esta primera N que ven aquí, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? 1. Sería 1 por el peso
bueno, la masa molecular que tendría el nitrógeno, que aquí la tenemos, ¿no? 14. 0,7, nos tengo aquí otra en la tabla periódica. Gramo mol. Vale. Vamos ahora al H. Pues para hacerlo como más pedagógico, ¿no? Vamos cada uno. ¿Este número qué es? 4 por 1, 8 gramos. Muy bien. Miren que después que salgo de la parte de NH4 vino otra N. Entonces, aquí tengo, ¿cuántos tengo átomos aquí? 1. Muy bien. Por el mismo valor, ¿no? 14.007 gramos por mol. Y por tanto acá tengo 3. Muy bien. ¿Y cuánto vale la masa? 15.59. Muy bien. ¿Listo? ¿Quién me da ese dato? ¿Cuánto es ese proceso, ese resultado numérico? En este caso voy un poquito más rápido que el primero, ¿no? Entonces 14.07, ¿vale? Más 4 por 1.08, ¿bien? Perdón, más 14.07, más el producto de 3 por 15.999, a mí en este caso me daría el valor de 80.043, ¿está bien? ¿Cómo? 45.021. No, es multiplicar, vamos a hacerlo en Excel para que de pronto lo vean cómo lo hice, ¿bien? De todas maneras, para los que nos están viendo a través de este video, vamos a explicarles de dónde sale eso. Es básicamente tener en cuenta los pesos moleculares de cada uno. Entonces miren que aquí tengo, en este primer caso, multiplicar 1 por 14.07, ¿sí o no? Entonces yo escribo aquí igual 1 por 14.007. Eso debe dar el mismo número, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ahí, claro? Luego sería 4 por 1.008. ¿Estamos ready? Luego sería otra vez el 1 multiplicado por 14,007. ¿Estamos ahí? Y por último sería multiplicar 3 por 15.999. ¿Estamos ahí, pelado? Al final simplemente escribo la función suma, abro paréntesis y arrastro la columna que acabo de producir. Cierro paréntesis y le doy enter y mira que me da 80.043. ¿Sí? Ahora, vamos a hacerlo directamente en Excel, ¿vale? Dice que me da 80.043, ¿va? El peso molecular de, en este caso, el nitrato de amonio. Recuerden que ahora voy a evaluar la proporción del porcentaje de nitrógeno en este compuesto. Miren cómo está escrito el compuesto en el problema. Tengo 2 de nitrógeno, ¿sí lo ven? ¿Estamos ahí? Entonces sería 2 átomos de nitrógeno que hay en toda la molécula, ¿ok? Multiplicado por su masa molar, que en este caso es 14.07. Viene la tabla periódica, ¿sí ven qué es este número? Entonces sería 14.07 gramos mol, ¿estamos? Dividido entre el peso molecular que nos dio, que según esta formulación nos da ¿cuánto? 80.043. Ok, vamos a hacerlo en Excel. Sería básicamente dividir la suma de este 14.07 más el que tenemos arriba, ¿cierto? Entre el peso molecular de la sustancia. Eso me da 0.3499, ¿les dio así? 35%. Muy bien, vamos a dar el 35%, dado que este resultado se debe multiplicar por 100. Aproximadamente un 35%. Pregunto, si tú tuvieses nada más que tomar la decisión entre esos dos fertilizantes, ¿cuál escogerías? La urea, ¿sí o no? Porque básicamente su proporción de masa de nitrógeno es mayor con respecto a la que tenemos del nitrato de amonio. Pero bueno, tenemos otras más, ¿no? ¿Qué tal si evaluamos en este caso la guanidina? Este compuesto molecular tiene varias sustancias, bueno, varios elementos con sus respectivos cantidad atómica. Y bueno, vamos a ver qué tal es ese resultado acá. Observa. Comienza con la formulación HCN. Vamos a colocarlo aquí para no ir bajando y subiendo. HCN. Luego dice que tiene en presencia, esto es un compuesto orgánico, ¿no? Bueno, HNC, perdón. NH2 y está cerrado con un paréntesis. Bien, peso molecular de esto, ¿cómo sería, pelado?
¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Sí, al final hay 5. ¿Podemos hacerlo más directo? Muy bien. Entonces, para el hidrógeno, 5. ¿Saben por qué 5? 2 por 2, 4 más 1. Muy bien, buen trabajo. Por 1.08 gramos mol. Vamos por el nitrógeno. ¿Cuántas? 3, ¿cierto? Porque aquí tenemos 2 por 1, 2 más 1 haga 3. Excelente, muy bien. Y sería por 14 algo, ¿no? 14,007. Carbono tenemos 1. Y el carbono, bueno, lo tenemos acá en la tabla. Dice que es 12.011, ¿cierto? ¿Tenemos algo más? Muchachos, solo tenemos nitrógeno, carbono y hidrógeno, ¿cierto? Listo. Vamos a ver qué tal nos da este resultado. Qué bueno que lo hayan hecho de una manera directa, los felicito. Vamos a hacerlo en Excel para que todos veamos el procedimiento. Vamos a hacerlo. ¿Le parece si lo hago aquí en la columna C? Listo. Entonces sería básicamente, siempre recuerden que para hacer una operación en Excel comenzamos con el signo igual, ¿no? Sería 5 multiplicado por el número de la masa molar que tiene en este caso el hidrógeno, 1.08. ¿Cómo te dio? Excelente. ¿Qué tal multiplicar 3 por 14,07? ¿Qué te da? 42,020. Muy bien. Y por último será multiplicar 1 por 12.011. ¿Qué te da eso? Bueno, 12.011. Al final simplemente sumamos, llamamos a la función suma, arrastramos lo que queremos sumar dentro de las columnas, cerramos y le damos a aceptar. Dice que da 59,072, ¿no? Entonces, en este caso particular, el porcentaje de nitrógeno que tenemos en esta sustancia propuesta para un fertilizante, vamos a poner un poquito más abajo, sería básicamente lo siguiente: porcentaje de nitrógeno igual a, recuerden que son 3 átomos que están en esa reacción, bueno, en ese compuesto, perdón, por su masa molar del nitrógeno, dividido entre la masa, el peso molecular que tendría el compuesto, que nos dio ¿cuánto? 10%. ¿Alguien sabe cuánto da? 0,76. Déjenme intentarlo. Era multiplicar este, ¿no? ¿Sí? Dividido entre este. 0,71 me da a mí. ¿Está bien? ¿Por qué? A ver, 42, pero aquí resulta que este es el 3 por el nitrógeno, ¿sí? 71%, ¿no? 31,11. Listo. Y por último creo que me queda uno más, ¿no? Que haya trabajado la guanidina. Amoníaco. Cambio, mira esto. Amoníaco. Al parecer es el más sencillo porque tiene simplemente una estructura de compuesto muy fácil. Más tiene 2 átomos ahí, bueno, 2 elementos químicos, y uno tiene 3 y uno solo 1. Vale, el peso molecular sería el siguiente. Nitrógeno sería multiplicar 1 por el peso molecular, ¿no? En este caso es 14,007 gramos por mol. Y esto daría lo mismo, ¿no? 14.07 gramos mol. Y luego sería el 3 multiplicado por la masa molar del hidrógeno, que sabemos todos que es 1.008. 1.008 gramos mol. ¿Esto da cuánto? 3 por 1.008. Vamos a hacerlo ahí directamente. Muy bien, ténmelo ahí. 3.024. ¿Cómo te dio? 17.031. Claro, te tiene que dar algo así porque es 14.07. Muy bien, buen trabajo. 17.031, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué tal si evaluamos la proporción porcentual que tendría el nitrógeno en peso? Entonces sería ver que pues tienes un átomo. ¿Sí ven que tienes uno? Recuerden que en química, la fórmula química, no, si tienes uno no se escribe, ¿no? Sería 14.007 gramos mol con respecto a los 17.031 gramos mol. Sí, claro, multiplicando por 100. 100%. 82.24 me dijiste. Bien, pregunto, de los que tenemos aquí en escogencia, ¿cuál serían ustedes? En el caso de la urea, miren que el aporte es de un 46%.
En el caso de nitrato de amonio, perdón, 35%, mucho más bajo, pero el de la guanidina, 71%, sin embargo, el del amoníaco llega al 82%. Es decir, que por kilo te va a rendir más, ¿entiendes? Por eso es que se usa para estas aplicaciones. Si necesitamos decir que entre el nitrógeno en el suelo, ¿Sí? ¿por qué no compramos el nitrógeno? Porque de hecho en el aire está, pero la absorción de ese nitrógeno desde el aire, recuerda que el aire es más nitrógeno, no se logra. Entonces, ¿para qué vas a comprar nitrógeno que está procesado, es más puro que el que tienes en el aire si en el aire no funciona y es gratis? Muy bien. Entonces, ese ciclo se logra mejor precisamente cuando tú lo enriqueces con estas sales en preferencia o en su defecto con estos compuestos gaseosos que finalmente son moleculares. Y bueno, de esta manera entonces, ¿cómo resolvemos este problema de determinación por porcentual de masas? No olvides suscribirte y darle like.